Hola, yo soy Ricardo de la Fuente de Proyecta. Somos una agencia de asesoría, coaching y capacitación. Y en particular, soy Ricardo de la Fuente, autor de ya 6 libros sobre diferentes aspectos del mundo de los negocios. Ahora vamos a hablar de un tema difícil desde el punto de vista de la frustración y los problemas que generan. Hay proyectos que parecen muy exitosos y que al final, tristemente, no lo son. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son las causas de este tipo de situaciones? Bien, vamos a tener este webinar y al final del mismo comprenderás la importancia de la planificación adecuada de los proyectos y los motivos por los que fallan. O sea, ahora, en lugar de ver cómo se desarrolla un proceso y un proyecto exitoso, nos vamos a detener en los motivos por los cuales fallan los proyectos. Y esto es algo muy común. Proyectos como construcción de plantas, lanzamiento de productos, desarrollo de una fuerza de venta, cambio de un proyecto en una ciudad a otro, nuevas instalaciones, son cosas de todos los días para que no ofrezcan los resultados que esperábamos de ellos. Vas a revisar cuáles son los principales problemas que hay en el desarrollo de los proyectos para de esta manera poder equilibrarlos con una hábil planeación. Plantearás también la importancia de tener una actitud realista y a lo mejor este término realista es el más importante. Es vital que durante todo el proyecto tengas una actitud realista. Y vamos a ver que es un problema que para las empresas debe ser optimista, no realista. Y entonces siempre estamos corriendo o por los tiempos o por los presupuestos o por la coordinación en el equipo. Piensa en cómo puedes aplicar este conocimiento y por favor compártelo y todavía más, si nos puedes hacer llegar tus comentarios, será para nosotros muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando planificas grandes proyectos? Primero que nada, si tú tienes que vender un proyecto, lo que vas a hacer casi con toda seguridad, no porque tú lo quieras así, sino porque a veces la organización te lo pide así, vas a exagerar los beneficios. Posiblemente también restes importancia a los costos. Estas dos situaciones son las que generan las condiciones para el fracaso. Ahora bien, la mayoría de los proyectos que requieren una importante inversión de capital o no se inician a tiempo o exceden la inversión o no cumplen con las expectativas. Mira, recuerda el último proyecto importante en el que te viste incorporado. ¿De verdad se inició a tiempo? ¿No se excedió la inversión? ¿Se cumplieron las expectativas? Vamos, si tú en alguna ocasión has construido algo, aunque sea en la vida privada, has construido, por ejemplo, una casa, estas 3 circunstancias son las que también se atraviesan. No se inicia a tiempo, se excede la inversión y no siempre se cumple con las expectativas. Esto se debe a que hay riesgos que se toman en las situaciones de incertidumbre
Y esta palabra incertidumbre es otra palabra clave. Por muy exitoso que parezca el proyecto en el papel, siempre habrá una gran incertidumbre, que es la que tenemos, no que controlar, de eso no se puede controlar, pero sí prever dentro de ciertos rangos. Sí, en estos ciertos rangos, sí, no podemos tener la total certidumbre que esto incierto no abarque demasiado, que la incertidumbre se refiera a pequeños aspectos y no a todo. Esto es, los aspectos en los que puedas manejar la certidumbre, manténla, y conforme vayas saliendo de esa certidumbre, sabes que se está ampliando el rango de incertidumbre. Y además, esto es totalmente normal. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian. Hay una falacia de la planificación. Los ejecutivos toman decisiones con base en un optimismo a veces exagerado. O sea, no se dan el tiempo y de hecho no pueden darse el tiempo, ni pueden tener esa actitud de ponderar racionalmente las probabilidades de alcanzar los objetivos y los riesgos que conllevan. Consecuencia de esto, se sobreestiman los beneficios y se subestiman los costos. A la larga, la mayor parte, un 90% de los proyectos no dan los beneficios en tiempo como estaban planificados y habitualmente los costos se subestiman. La lógica psicológica, que esto es importantísimo, implica que un director de proyecto no puede minimizarlo, porque si no lo van a quitar de ese proyecto. Imagínate a alguien que diga, este proyecto es difícil de alcanzar, se va a gastar un 20% más y se va a obtener un 20% menos de ganancias. Oye, ¿quién va a mantener a un ejecutivo así? Aunque sea probable que sea la verdad. Además, debe cubrir siempre las expectativas que establecen los inversores. Pero esto se hace en el proyecto. En la realidad, tarde o temprano, la realidad alcanza, por decirlo así, al inversor. Esto es, va a haber problemas con el proyecto, sus costos se van a incrementar y posiblemente los beneficios no sean tan altos. ¿Y qué crees? Sin embargo, seguimos haciendo proyectos. Por eso decimos, son proyectos exitosos que en el papel al principio lo son, después con el desarrollo dejan de serlo y a la postre la empresa ya concilia la realidad y se da cuenta que es una magnífica inversión. Un lanzamiento de producto, por ejemplo, con mucha frecuencia no logra los resultados espectaculares que se esperan, pero a la postre tiene buenos resultados. Un proyecto que fracasa es cuando no alcanza a despegar el producto, se queda, como dicen los mercadólogos, en producto de interrogación, en producto perro, y no pasa a ser ni a producto estrella, ni producto vaca lechera. Porque entonces, imagínate que el mundo fuera ideal, todos los proyectos serían exitosísimos. La vida no es así. Algunos proyectos serán muy exitosos, otros no tantos. Cuando tú tengas un proyecto, debes desarrollarlo minuciosamente con una visión, sí,
optimista, pero dentro de ti con una carga importante de realismo para que vayas viendo los problemas, para que puedas hacer incluso proyecciones donde puedas invertir y no te quedes a la orilla sin ya la posibilidad de invertir la más mínima inversión de dinero. La visión externa, cuando ya participamos los consultores, es que esta visión externa no se involucra con el desarrollo del proyecto, no nos involucramos básicamente porque proporcionamos un mayor control de la visión interna, o sea, no estamos para ver nada más el mercado. Aquí nuestro punto de vista es tener control de la visión interna, que es muy intuitiva. Por supuesto, cuando tenemos la oportunidad, claro que nos involucramos, pero no nada más a través de controlar la visión interna, sino, ya lo veremos al final, incrementando nuestra visión periférica, la visión hacia el exterior, hacia el mercado financiero, hacia el de productos, al de recursos humanos, etcétera, etcétera. Si quien se involucra es un constructor o desarrollador externo, que ya no es un consultor, sino un constructor o desarrollador, generalmente está a favor del proyecto, cualquiera que éste sea, por una sencilla razón: tendrá dinero. Entonces, lo primero que tienes que ver es tener un equilibrio. Si el proyecto es tan importante, trabaja con un consultor, que él controle esa visión interna que tú tienes, donde module tu intención y por supuesto con todo lo demás que hacemos los consultores. Ahora, con el constructor, ¿sí? Tú tienes ahí que dar un seguimiento muy estrecho de las inversiones. Te descuidas y a la vuelta ya estás teniendo un edificio con un costo más elevado y con materiales de menos calidad. Hay que involucrarse y estar pendientes. Otro punto es que los ejecutivos son optimistas por una razón muy sencilla. Si no eres optimista, no progresas en el organigrama. Pero lo importante no es ser optimista o pesimista desde el punto de vista del proyecto, sino que se tiene la obligación de ser realista. Decía Friedrich Nietzsche, uno de los grandes filósofos del siglo XIX, el pesimista es un optimista con información. Frase muy interesante. ¿De qué te sirve ser optimista si no cuentas con la información adecuada? Al momento que la tienes, seguro tu optimismo va a disminuir. Los seres humanos verdaderamente somos subjetivos. Para empezar, el 75% cree que es superior al promedio. Tú dirás, pero yo ya ascendí en mi carrera y ya estoy en este puesto. Ok, vete con tus pares. Seguro ahí vas a considerar en un 75% de probabilidad que eres superior a tus pares del mismo nivel. Ese es el optimismo y el subjetivismo. Otra cosa es que tendemos a exagerar los talentos propios. Y esto además es reflejo de que habitualmente somos demasiado optimistas. Es curiosa. Si tienes o conoces tú a un experto, si hablas sobre su área, seguro te va a demostrar su gran experiencia y sus habilidades. Pero si no hablas
si no hablas tú sobre su área, es posible que él platique contigo como si fuera experto en un área en la que no lo es. O sea, nos proyectamos. Ser experto en A no significa que vas a ser experto en B, C, D y E. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ser más realistas. Nos atribuimos a nosotros mismos los resultados positivos y a los factores externos los resultados negativos. Esto es, el proyecto funciona, es que soy muy bueno. Yo soy muy bueno. Si hay resultados negativos, es el mercado, es la economía, es el gobierno, es la competencia, a veces hasta el jefe, aunque no es nada sano decirlo. Entonces hay que entenderlo. Por eso decimos que un buen ejecutivo debe ser realista. Con esto no te digo que tú te atribuyas a ti mismo los resultados negativos. Parte de la política es, no tuviste el éxito, ahora buscar solucionar tu situación de tipo personal. Todos los proyectos complejos están afectados por innumerables problemas que son en realidad impredecibles. Mira, a veces, mientras más pequeño es el proyecto, puede haber una más predecibilidad y eso con ciertos límites. Pero mientras más grande y complejo sea el proyecto, va a incrementarse la impredecibilidad. Y entonces, los resultados no pueden ser anticipados por los planificadores. Mira, déjame decirte algo muy elemental de física. Dos partículas, dos cuerpos se atraen de una manera directamente proporcional a su masa y se pueden establecer perfectas ecuaciones para ver cómo se afectan mutuamente. Cuando metes un tercer cuerpo, se hace impredecible. Fíjate, bastan 3 cuerpos para que las matemáticas gravitacionales dejen de tener esa predecibilidad. Y en un proyecto tienes a veces decenas de factores. Esto es, la impredecibilidad tarde o temprano va a brotar. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, estar preparado en la medida de lo posible. Porque siempre, al haber muchos parámetros, algunos desconocidos, el azar va a influir en tu proyecto. Y además en forma negativa. ¿Por qué? Pues porque los proyectos los manejamos en forma demasiado optimista. Como muchos ejecutivos no consideran todas las posibles secuencias, son proclives a subestimar la probabilidad global de los resultados desfavorables. No sabemos ni siquiera las posibles consecuencias, entonces no vamos a ver los resultados favorables y los subestimaremos. Considerado por separado, un resultado desfavorable podría tener solo una pequeña probabilidad de ocurrir. Pero si tomas un conjunto de varios pequeños resultados desfavorables, pueden ser muchos más probables que el escenario más probable. Esto es, a mayor complejidad en los factores que participan, ante la menor capacidad de predecir lo que va a pasar, resulta que el escenario más probable no es tal. Al iniciar un proyecto,
El optimismo innato se ve aumentado por dos sesgos cognitivos adicionales: anclaje e ignorar a la competencia. En el anclaje nos quedamos anclados en las expectativas iniciales, aunque se generen cambios. Déjame darte un ejemplo. Vas a lanzar un producto que es súper exitoso. Ya estás muy avanzado en el proyecto y faltando 2 meses en un proyecto de más de un año, entra una competencia al mercado. ¿Qué va a pasar? No vas a hacer todo para atrás y te vas a quedar anclado en expectativas iniciales. ¿Sí? Obviamente esto te deberá poner en una situación de precaución, ¿sí? Con la finalidad no sea definir nada más los riesgos, sino defender el proyecto. Ya estás tan avanzado que no te puedes echar para atrás, pero tampoco te ancles a las expectativas iniciales. El presupuesto asigna fondos para contingencias, para imprevistos, pero ¿qué crees? Rara vez se asigna el monto suficiente. O peor, los imprevistos son demasiados o de repente la inflación se disparó al durar el proyecto más de lo planificado. Cuidado con el anclaje. El segundo sesgo es ignorar la competencia. De hecho, es un poquito lo que pusimos en el primer ejemplo. No ignores a los competidores. Si los ignoras, sus acciones te pueden tomar desprevenido. No subestimes en consecuencia el posible crecimiento de los productos competidores, o no nada más los productos, las empresas competidoras. Por ejemplo, tenemos una verdadera revolución en la situación de los automóviles, de las camionetas. ¿Por qué razón? Porque las empresas no se fijaron en los proyectos que China está desarrollando y ya se comieron la mayor parte del mercado. Y tenemos marcas increíbles, maravillosas, famosísimas europeas que están en franca caída. ¿Sí? Además, cuando tú ignoras a la competencia, de repente puedes encontrarte con ella en el mercado y tener de la noche a la mañana guerra de precios, una caída importante de participación de mercado, inventario en exceso y otros lindos problemas. Ignorar la competencia es especialmente destructivo si se trata de ingresar a un nuevo mercado con un líder claro o con empresas que estén dispuestas a desarrollar una guerra de precios para subir las barreras de entrada. Ya estás dentro del mercado, entonces no vas a tener barreras de entrada. Pero quieres entrar a otro mercado, sí puedes encontrar barreras de entrada muy elevadas. Y mientras más altas son las barreras de entrada, tu proyecto va a requerir más efectivo. Otro aspecto clave es la presión organizacional. Todas las empresas tienen limitaciones de tiempo y dinero para dedicar a proyectos nuevos. Puede urgirles desarrollar un proyecto, pero ¿vas a abandonar el que ya te está dejando cierta utilidad? No lo sé. Muchas deciden no. Además, en una organización siempre va a haber una competencia interna por el tiempo, por el dinero.
por la fuerza de ventas, por el área de marketing, por todas las áreas que te apoyan. No es nada más el recurso económico. El área legal te va a poder prestar atención. Entonces, para ganar en esa competencia de la presión organizacional, lo que habitualmente hacemos es presentar una versión optimista del proyecto. Los ejecutivos que recalcan metas exigentes pueden motivar a presentar pronósticos distorsionados al alza. Pero fíjate, esa es la paradoja. Si no lo haces así, no te lo aprueban. ¿Sí? Es un gran conflicto. Las organizaciones, y esto es claro, desincentivan el pesimismo, hacen que equivalga a ser desleal. Y ciertamente el pesimismo afecta negativamente el ambiente laboral. Pero el pesimismo te mete en una ficción que posiblemente no puedas cubrir. Por eso lo que buscamos debe ser el realismo. No es ni nos va a ir muy mal o nos va a ir muy bien. Es para que nos vaya bien necesitamos, ya empiezas a manejar todo desde un punto de vista ni optimista ni pesimista. Es realismo lo que tú tienes que llevar. Pero hay algo también muy interesante. No basta con ser realista en ciertos momentos. Tienes que saber ser pesimista y optimista, dependiendo de la circunstancia. Pesimismo. No nos va a alcanzar con este recurso para iniciar a tiempo. Realista. Pero una inyección adicional nos puede poner otra vez en fecha de cumplimiento. El realismo siempre se necesita. Por supuesto, la mejor situación es que vayas en tiempo, que tengas presupuesto y que el futuro se vea alcanzable. Malas noticias. Eso es bastante difícil de que suceda. Ahora, hay que adoptar la visión externa. Primero, cuando seleccionas la visión externa, no nada más miras hacia adentro, sino ahora miras hacia el mercado. Selecciona como primer paso una clase de referencia, que sean del mismo género, con empresas similares, presupuestos comparables, fábricas que se construyeron con nuevas tecnologías, que en teoría son las que tú vas a manejar de procesamiento. Segundo paso, una vez que hiciste esto, documenta los resultados y ordénalos como una distribución. Esto te va a permitir ver que hay de alguna forma empresas que tuvieron un buen resultado y otros que no lo tuvieron tanto. Ahora bien, el problema de esto es que requiere ya entrar a trabajar con bases estadísticas importantes y con visión de mercado y con inteligencia competitiva suficiente. El tercer paso, haz una predicción intuitiva de la ubicación del proyecto tuyo en la distribución que realizaste en el paso anterior. Por supuesto, vas a introducir sesgos, pero vamos a poder ajustarlos posteriormente. Otro es, evalúa la confiabilidad de la predicción.
comparando tu proyecto con los aspectos relevantes de la distribución de las empresas que elaboraste relacionados con proyectos exitosos. Más cuando estás en un mercado, sabemos muchas cosas y se puede encontrar mucha información si manejas una inteligencia competitiva adecuada. Puedes realizar incluso este nivel de análisis estadístico para determinar la correlación entre pronóstico y resultado real. Y como en muchos estudios de correlación, puede darse con un coeficiente con un valor entre 0 y 1, en donde 0 indica que no hay correlación, o sea, no importa lo que hicieron los demás, mientras que 1 indica correlación total, o sea, lo que estés viendo es lo más factible que suceda. Pero insisto, este es un proceso más complejo que requiere un importante análisis estadístico. Y si lo haces ya en el paso 5, ¿sí?, vas a ver cómo puedes corregir la estimación intuitiva que estableciste y a poner manos a la obra. Ahora bien, ya decidiste el proyecto, viste otros proyectos similares y encontraste que el tuyo es un buen planteamiento y que ya ajustaste generalmente a la baja las expectativas. Una vez iniciado el proyecto, seguimiento al presupuesto. Es tan fácil perder el control. Consecuencia, va a haber egresos extra. Claro que los va a haber, pero que no pongan en riesgo el proceso. Si son tantos que ya se está poniendo en riesgo, ya estás perdiendo el control del proyecto, con resultados posiblemente negativos para ti. Ahora bien, hay procesos, hay proyectos que marcan un cambio de orientación para una organización. En estos casos es necesario mantener el proceso de desarrollo organizacional activo para lograr la evolución cultural, para que el proyecto pueda consolidarse. Te voy a dar un ejemplo. Cuando una empresa tiene que cambiar su modelo de negocios, hay una disrupción. Si ahora no basta con una fuerza de ventas pequeña, si no vas a incrementar las zonas donde vas a trabajar, eso ya es un proyecto muy interesante. Pero es disruptivo y entonces debes involucrarte en el proceso de desarrollo organizacional, porque hay que desarrollar la evolución cultural para que el proyecto pueda consolidarse. El tercer punto, construcción y equipamiento. Si se requiere, como decimos en el argot, pegar ladrillos, comprar equipos, y además tú no tienes el tiempo para hacerlo, lo que se sugiere es el comisionamiento, o como dicen los estadounidenses, commissioning. Este es un paso para establecer un equipo operativo que implica un proceso sistemático enfocado en la calidad para verificar que todos los sistemas y equipos del proyecto son instalados, probados y operados de acuerdo al diseño y a los requerimientos. Hay veces que tú, como director de un proyecto, no tienes todos esos conocimientos. Tienes que encontrar quien te apoye con ello. Y a esto le llamamos commissioning. Y esto implica que todo lo que se haga en la construcción y equipamiento va en línea al diseño
que se presentó, pero también a los requerimientos que debieron haber quedado bien planteados. Necesitaba ese equipo, se tiene que determinar lo más temprano posible la potencia, la calidad, la velocidad, el espacio, el tipo de energía que consume, para que además la construcción pueda soportar el equipo. Los proyectos exitosos se derivan cuando eres capaz de tener en cuenta la visión externa. ¿Cómo? Revisando el mercado. Cuando eres responsable, cuando equilibras el optimismo con la honestidad intelectual, a esto le llamamos realismo. Cuando estableces un presupuesto realista con cierta holgura, cuando das un seguimiento preciso, meticuloso, exagerado, no nada más al presupuesto. También cuando estableces un comisionamiento con alguien que entiende un expertise adecuado. Todo esto hace que la probabilidad de tener éxito se incremente notablemente. Por último, hay un aspecto que se volvió de moda ya por la primera década de este milenio. Es el benchmarking. El benchmarking es la posibilidad de que compares proyectos reales con el tuyo. Obviamente aquí tenemos que pensar en algunos aspectos como la confidencialidad. En el benchmarking se pierde algo de la confidencialidad, aunque por supuesto hay acuerdos para la no divulgación de algunas situaciones ya muy específicas. Pero esto consiste en que haya visitas recíprocas para el análisis de proyectos. Entonces, con todo esto, sí te quiero decir que un proyecto exitoso es posible, claro que es posible, pero muy difícil. Tienes que considerar los aspectos políticos, financieros, de tu prestigio, incluso de tu permanencia en el puesto, pero también una cosa, un proyecto exitoso te viste para tu vida laboral de manera muy importante. Entonces, con todo esto, te quiero decir que los proyectos exitosos son posibles, no son utópicos, pero es muy difícil alcanzarlos. Espero que con algunos de los consejos y con algunos de los comentarios que te haya dado, que hayas percibido, adquieras más confianza para lanzarte a ese proyecto exitoso que tanto puede hacer progresar tu carrera. Si todo este webinar te ha gustado, compártelo, el contenido, danos un like, pero sobre todo, comunícate con nosotros. ¿A dónde? A nuestras diferentes redes sociales, al WhatsApp, ahí está también el correo electrónico, tanto el mío como el de la organización. Da seguimiento a esto para que tengas oportunidad de desarrollar proyectos exitosos. Recuerda que en Proyecta somos consultores con un gran expertise, coaches y además manejamos cursos de capacitación muy específicos para empoderar al ejecutivo. Gracias por haberte quedado hasta ahora
y quedamos a la espera de que nos hagas tus comentarios y compartas este video. Muchas, pero muchas gracias.